para darle formalidad a nuestros temas y sobre todo por respeto a cada uno de ustedes que puntualmente se conectaron, vamos a dar paso a nuestra reunión del día de hoy que los convocamos para poderles explicar el procedimiento con el que vamos a tener que cumplir para poder despublicar la información que está en nuestros portales de transparencia. Bueno, antes que todo les quiero agradecer enormemente, como siempre, la disposición, la puntualidad de cada uno de ustedes a nombre de la maestra María Esther García Ruiz, secretaria técnica del señor gobernador, y de aquí de toda la Unidad de Información Pública Institucional. Les damos la bienvenida y les agradecemos y les hacemos público nuestro agradecimiento por su presencia. Bueno, les mandamos en días pasados ahí la circular número 005, donde les hacemos ya formal la comunicación bajo la cual tenemos que despublicar la información que está alojada dentro de nuestros portales de transparencia. Quiero antes que todo hacer un paréntesis señalando que no es una cuestión que derive de aquí de una determinación nuestra como unidad de información, sino que este proceso que vamos a hacer deriva de la aplicación concreta de los lineamientos técnicos generales para la publicación y homologación de la información, ¿sí? Los propios lineamientos así lo establecen en cada una de las fracciones y en las tablas. En la tabla que se llama Tabla de Actualización y Conservación de la Información Pública derivada de las obligaciones de transparencia. Entonces, este proceso nunca se había hecho desde que entró en vigor la nueva ley de transparencia. Desde el 2016 nunca habíamos cumplido con esta obligación. Entonces, seguramente vamos a encontrarnos en el camino muchas dudas en cuanto al procedimiento, ¿sí? Pero para eso ya también nosotros, junto con el ingeniero Zabaleta y los compañeros de aquí de la unidad, hemos analizado todas las aristas posibles que vamos a encontrarnos en el camino. Para eso es esta reunión, para aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Y no solo el día de hoy es motivo de que nos reunamos. Durante el proceso van a salir dudas, eso no tenemos la menor duda. Van a haber ahí algunas preocupaciones, pero para eso también ya estamos preparados. Entonces, pierdan cuidado, vamos a llevarnos todos de la mano en este tema, y no hay nada de que nos tengamos que preocupar, simplemente es cumplir con los procesos de publicación de la información, ¿sale? Entonces, bajo ese entendido, quiero que así lo veamos. Entonces, les decía, los lineamientos técnicos, la ley de transparencia, la ley de archivos, su catálogo de disposición documental, su cuadro general, son los que nos van a regular lo que en este momento estamos haciendo. Ojo, es bien importante que veamos que no estamos eliminando información, ¿sí? No nos equivoquemos en los conceptos. Despublicar la información no significa eliminar información. Recordemos que en materia archivística, el tratamiento que se le da a la información que está impresa en documentos es el mismo tratamiento que le tenemos que dar a la información digital, es decir, a esta que está en los portales de transparencia. Entonces, el que nosotros despubliquemos información no significa suprimir información, no significa eliminar información, significa dejar de compartírsela públicamente a la ciudadanía porque cumplió con su periodo en el que tenía que estar publicada en los portales de transparencia, ¿sí?
Entonces, en esa medida es muy importante dejar en claro que con independencia que la despubliquemos de los portales de transparencia, ustedes tendrán que darle el tratamiento que archivísticamente determinan la ley, su cuadro general y su catálogo de disposición documental, ¿sí? Ustedes tendrán que apegarse a lo que normativamente en materia archivística ya está determinado, ¿sale? Entonces, por eso es que en un momento el ingeniero Zabaleta les va a explicar cómo van a tener que respaldar la información, ¿sale? Para que ahí vayamos entendiendo esta complejidad de conceptos que nos podrían enredar. Bueno, eso es por un lado. Por el otro, recuerden también que tanto la ley general, la ley local y los lineamientos determinan que la información que publicamos en el portal de transparencia es la misma información que publicamos en la plataforma nacional. Se supone, y digo se supone porque también con honestidad tenemos conocimiento, que no todos publican lo mismo que publican en el portal de transparencia que en la plataforma nacional. Por eso hablo de se supone. Pero aquí la realidad de las cosas es que en este momento, en este proceso de despublicación en el que vamos a entrar, van a tener que despublicar del CIGOT y van a tener que despublicar del CIPOT, ¿sí? No pueden dejar arriba información en el CIPOT. ¿Por qué? En primera, porque la ley determina que tiene que estar vigente la información o publicada la información en los dos lugares de manera armonizada. Y en segunda, porque si ustedes despublican o bajan formatos del CIGOT y dejan cargado el CIPOT, si la ciudadanía entra al CIPOT y quiere consultar una liga en la que ustedes ya eliminaron o ya despublicaron la información, el archivo o el hipervínculo, ya no está en el CIGOT. Recuerden que el CIPOT hace la búsqueda en el CIGOT y si ya no está esa información publicada, va a aparecer la liga rota y con toda seguridad pueden ser objeto ustedes de una denuncia pública, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que con independencia de la obligación que tenemos de tener la información en los dos lugares a la vez, la misma información, sí es muy importante que la eliminen también o la despubliquen del CIPOT para efectos de que no aparezcan ligas rotas cuando la ciudadanía consulte, ¿sale? Entonces, sí era importante hacer esa precisión. Otro punto importante. Los lineamientos técnicos, la ley de transparencia local, la ley general de transparencia, establece que las áreas generadoras son las responsables de la información, ¿sí? Nosotros, los responsables de las unidades de transparencia, somos los coordinadores, somos los que establecemos los procedimientos junto con las políticas que el Comité de Transparencia pueda determinar al interior, ¿sí? Pero los que tienen la responsabilidad de la publicación de la información son las áreas. Es por ello que es muy importante que ustedes como RUTS puedan a las áreas pedirles o coordinar los trabajos para que sean las áreas quienes hagan este proceso de respaldo de la información, pero a su vez, ahí a manera de sugerencia, en la circular les definimos que ustedes pueden o deben requerir a las áreas que aparte de que respalden la información, ellos sean los que validen cada una de los trimestres o los años que se deban de despublicar. ¿Por qué? Porque como ellos son los responsables de la publicación de la información, es muy importante que ustedes cuenten con ese respaldo para despublicar, ¿sí? No están haciendo nada indebido. Eso nos debe
Eso lo debemos de tener muy en claro. O sea, no es que por temor a que no, ¿y qué pasa si la gente te consulta y no ve la información? ¿Me van a presentar una denuncia pública? No, no estamos incumpliendo en nada. El que nosotros despubliquemos, insisto, no es eliminar la información. La despublicación significa que la gente ya no pueda consultarla en el portal de transparencia porque cumplió con su periodo de publicación. Pero esa información que estuvo hace 2, 3, 4, 5 años, es información que les pueden requerir vía solicitud de acceso, ¿sí? Entonces, pierdan ustedes cuidado, está muy estudiado este tema, lo hemos analizado con el suficiente detalle para poder tener la certeza que estamos haciendo lo correcto. Pero también las áreas tienen que entender esa parte, ¿sí? Que ya se cumplió con el ciclo de publicación de la información y se tiene que empezar a depurar, tanto a despublicar de los portales de transparencia como de la plataforma nacional. ¿Vale? En la circular les pusimos varios 6 puntos y les pusimos varios incisos para que ustedes puedan ir atendiendo cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, durante toda esta reunión vamos a ir explicando cada uno de estos puntos. Van ustedes a poderlos ir comprendiendo y entendiendo lo que les quisimos exponer ahí. Y al final les pusimos unos incisos del inciso E, F y G. 3 incisos que se refiere a la fracción octava, la fracción 15 y la fracción 42, ¿sí? Esos son casos específicos donde tendremos que apegarnos conforme al estudio que ya se hizo. Entonces, de mi parte, yo por lo menos en este momento dejaría yo de intervenir ahorita. Voy a quedar conectado en la reunión y el ingeniero Miguel Zabaleta, él va a explicarles el proceso de cómo se tendrá que hacer la despublicación, cómo se tendrán que hacer los respaldos de la información, explicarles los formatos que ya les anexamos ahí en la circular, ¿sí? Y de manera conjunta, el ingeniero Zabaleta y su servidor vamos a estarles aclarando cualquiera de sus dudas. Yo sí les pido con sinceridad que por favor no se queden con ninguna duda. Váyanosla preguntando, para eso estamos, ¿sí? Hagan todas las preguntas que quieran, cuestiónennos. También les informo que al terminar esta reunión, se va a transmitir también por YouTube, ¿sale? Para el efecto de que si quieren compartirse las áreas puedan consultar lo que aquí les estamos exponiendo, ¿sale? Entonces, bueno, por mi parte no me despido, aquí continúo presente y cualquier cosa, aquí vamos a estar, ¿sale? Inge Zabaleta, si nos quieres apoyar, por favor. Es más, si ya hay alguna duda desde este momento, a las órdenes. Gracias. Bueno. Sí, adelante. Bueno, habla Roberto Domínguez de la Secretaría de Economía. Sí. Una duda. Por ejemplo, quiero pensar, bueno, yo no soy muy técnico en esto, pero de que yo empecé a llevar el tema de transparencia, no sé cuántos años más atrás haya publicado. No sé si eso se puede ver en el portal o de qué manera puedo yo enterarme, porque ni siquiera, las áreas que me pasan información ni siquiera son las mismas personas que han sido enlaces siempre. Sí. ¿De qué dependencia eres, Roberto? Secretaría de Economía y del Trabajo. Sí, mira, por ejemplo, el caso de ustedes, y ahorita el Inge Zabaleta va a entrar a precisar más a detalle todo esto. En el caso de ustedes es la fusión de la Secretaría de Economía con la extinta Secretaría del Trabajo, ¿sí? Así es. La Secretaría de Economía y del Trabajo, como actualmente se denomina, absorbió la publicación de ambas dependencias. Entonces, como les decía yo en un inicio, desde el 2016 que entró en vigor toda esta nueva
forma de publicar la información, nunca se ha hecho una despublicación de esta manera, ¿sí? Entonces, ya nosotros visualizamos la periodicidad de los organismos de nueva creación, los organismos que se fusionaron, ¿sí? Porque en el caso, por ejemplo, de ustedes, aparece actualmente un histórico que se refiere a la extinta Secretaría del Trabajo y que se refiere a la extinta Secretaría de Economía, ¿sí? Entonces, ahí van a tener que ustedes en su momento, conforme a la tabla que ya les anexamos, ir viendo lo histórico, porque también hay 3 versiones actuales del SIGOT, ¿sí? Una parte está en la primera versión, otra parte está en la segunda versión, que esa fue muy corta, y esta parte de la tercera versión, ¿sí? Entonces, no se preocupen, esas cuestiones que tienen que ver con la retroactividad de la información publicada, ya las tenemos analizadas, ¿sí? Y sí, seguramente hay información que también ustedes van a tener que despublicar conforme al orden que ahorita les va a explicar el Inge Zabaleta. No te preocupes, ahorita las dudas se van a ir a aclarar. Con la explicación del Inge Zabaleta va a quedar más claro todo esto. No te preocupes. ¿Sale? Ahora sí, Inge Zabaleta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Ya me aventaron la bolita, me dio miedo. Okay. No me vayan a reclamar mucho. Ok, mire, está sencillo. Simplemente tenemos que empezar a interpretar los lineamientos que hemos venido manejando. A ver, me dicen que se escucha un eco por ahí. Permítame tantito. Ok, ya se cerraron aquí los micrófonos para que no haya eco. Muy bien, entonces les decía que tenemos que analizar los lineamientos que tenemos para la publicación y también para la conservación de la información. Recordemos que cada fracción tiene un periodo que debe estar publicado en los portales de transparencia. Hay algunas fracciones, como por ejemplo la 1, la 2, la 3, que son fracciones vigentes. Es decir, que solo deberíamos tener, ahorita con el corte de lo que se está terminando de cargar, que es el segundo trimestre, solo debería estar el segundo trimestre del 2022. Todos los demás, del 2016 para acá, ya no deben estar en el portal de transparencia. Sin embargo, como nunca hemos hecho este proceso, venimos repitiendo la Constitución, nuestros decretos de creación durante todos estos 6 años. Así que estamos primeramente saturando de información el servidor, y la otra es de que cuando el ciudadano ingresa a los portales puede ser que encuentre 20 decretos de creación y es el mismo si descarga cada uno de ellos, ¿no? Entonces es importante que ahora los depuremos. Por eso hace unos días se les había pedido que todos renováramos nuestros links, porque algunos, para no volver a subir, digamos, el decreto de creación, venían utilizando un link desde hace 2-3 años. Con esta depuración que se va a hacer, ese link se va a borrar. Por esa razón se les pidió que en este segundo trimestre volvieran a cargar en la fracción 1 de la normatividad nuevamente todos aquellos documentos que se vienen utilizando desde hace años, ¿verdad? Para que así no haya ningún problema ahorita que vamos a depurar. Sin embargo, si alguien no lo hizo, no se preocupe, lo podemos corregir todavía, estamos a tiempo. Ahora, algo más que les quería mencionar. Ahorita hablamos acerca de las fracciones que son vigentes, pero por ejemplo hay otras fracciones que les dice el ejercicio en curso, o les dice el ejercicio en curso y 1 para atrás o 2 para atrás. Algunos piden hasta 6 años. Entonces, la tarea que vamos a tener todos, y digo todos porque aquí en el caso de la gubernatura también nosotros lo tenemos que hacer, es ir verificando con nuestra tabla de aplicabilidad, primeramente qué fracciones nos aplican y son las que se han estado cargando tanto en el SIGOT como en el CIPOT. Cada uno de ustedes ya sabe qué fracciones les aplica. Ahora, de esas fracciones que nos aplican, debemos de checar cuánto tiempo dice el lineamiento que deben estar en el portal.
para que entonces hagamos el proceso de decir de tal trimestre, de tal año, a tal año y tal trimestre, decido que esto se despublique, ¿verdad? Y solo va a quedar tal información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el formato que nosotros les presentamos. Me dicen si se puede ver el Excel. ¿Sí? Ok. Muy bien. El Excel que en este momento les estamos presentando también se les agregó en el correo que se envió hace unos días. Se hizo un estudio por cada uno de los artículos de la ley que estamos publicando. Todos de entrada estamos en el artículo 85, que son las fracciones comunes. A algunos les toca el artículo 86, que tiene que ver con algunas fracciones especiales, por decirlo así. A otros les toca el artículo 91, que se agregó hace poco todavía para las universidades autónomas. El artículo 93, también que ya otros lo tienen, que son los fideicomisos, y el artículo 94. Entonces, cada uno de los artículos que a ustedes les sean aplicables, deben hacer un análisis fracción por fracción. Van ustedes a observar en esta tablita que estamos manejando en una columna el número de la fracción, el periodo de carga, que en este caso, por ejemplo, la fracción 1 es trimestral, la 4 es anual, hay otras, por ejemplo, como la 34, que es semestral, aquí la tenemos. Y en la tercera columna nos indica la información que debe estar conservada o alojada en los portales de transparencia según los lineamientos. Acá nos dice que la fracción 1 debe estar solo lo vigente. Entonces, en las otras columnas, de la columna D a la AE, vienen aquí por años y cada cuadrito nos representa un periodo. Por ejemplo, como este es trimestral, cada cuadrito es un trimestre. Los cuadritos que están en rojo son los que se deben de despublicar. Y el cuadrito que está en verde es la información que debe quedar en el portal de transparencia. En el caso de la fracción 4, que es anual, si se dan cuenta, el cuadrito es más grande, ¿no? Abarca todo el año, por lo mismo, ¿no? Por el periodo. Entonces, le vamos a darle un poquito más de zoom acá para que lo puedan observar mejor. A ver. Ok, ahí está, creo que un poquito más grande. Ahí está. Entonces, se nos menciona que en el caso de la fracción 4, que es anual, debe estar en los portales el ejercicio en curso y 6 ejercicios anteriores. Por lo tanto, de esta fracción 4 no borraremos nada, porque debe estar el ejercicio en curso, que sería 2022, y vamos a contar 2021 hasta el 2016, son 6 ejercicios. Así que de esta fracción no vamos a tocar nada. Y así vamos a ir por cada una de las fracciones según el tiempo que tenga su dependencia. Por ejemplo, hay dependencias que son de nueva creación. Hago un ejemplo, el Instituto del Deporte, el Instituto de la Juventud, que ellos empezaron a cargar en 2019, porque para 2018 ellos no existían, sino que estaba la Secretaría del Deporte. Entonces ellos tienen que verificar a partir de 2019 hasta dónde van a despublicar. Esta tablita les va a ayudar porque todo lo que está en verde es lo que debe de quedar de información en los portales. Lo que está en rojo son aquellos periodos que se deben eliminar dependiendo de lo que nos dice los lineamientos. Muy bien. Sin embargo, los lineamientos también traen ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, viene ahí una nota 1, que es en la fracción 18, que tiene que ver con los servidores públicos sancionados. Entonces, el lineamiento dice que si en dado caso
se reportó a algún servidor público sancionado, esa información se debe conservar 2 ejercicios que debe quedar como un histórico, ¿no? Entonces dice ahí que es el ejercicio en curso, en este caso sería el 2022, el que debe de estar, si en dado caso no hay sancionados. Pero si hubo algún sancionado, aparte del ejercicio en curso, debe quedar 2 años el registro donde se haya publicado algún sancionado. Pero pongamos un ejemplo, digamos que ese sancionado fue en el año 2019. Entonces tuvo que haber quedado 2020 y 2021. Así que para este 2022 ya solo debería estar publicado el 2021 y lo que queda de lo que está en este periodo en curso, ¿no? Si fue sancionado más atrás, digamos en el 2016, tuvo que haber quedado 2017, 2018. Para este momento ya no debe estar esa información. Así que debemos de hacer ese análisis. ¿Cuándo fue sancionado? Después que fue sancionado, debe quedar 2 años. Si esos 2 años ya pasaron, lo vamos a despublicar. Si todavía no han pasado esos 2 años, debe seguirse conservando durante el tiempo que falte. Lo mismo va a suceder para otra fracción, la fracción número 35, que tiene que ver con las recomendaciones hechas por órganos de derechos humanos o órganos internacionales. Lo mismo menciona el lineamiento, que si alguna dependencia recibió alguna recomendación y se hizo todo el proceso, después que esta concluyó, debe igual conservarse durante 2 años. Si en dado caso no recibió nada, es decir, que no se reportó nada, sino fueron puras justificaciones de que no se generó información durante todo este periodo, lo único que debe de quedar ahorita es el segundo trimestre del 2022, porque esta fracción es vigente. Solo se va a conservar 2 años para atrás si en dado caso se hubo alguna recomendación. Y el tercer caso que también encontramos tiene que ver con la fracción número 42, que tiene que ver con el padrón de los pensionados. Entonces, nosotros estuvimos verificando en el SIGOT y varias dependencias las publican, ¿no? Entre ellas el ISTECH, Hacienda, Salud, y no recuerdo cuáles otras más. Aquí se menciona de que si no somos una dependencia de seguridad social, solo vamos a informar la vigente, en este caso sería el segundo trimestre de 2022. Pero si es una institución de seguridad social o está reportando, está obligada a reportar esta información, dice que debe quedar el ejercicio en curso, es decir, primero y segundo trimestre de 2022, más un año anterior, que en este caso sería el 2021. Para todos los demás, no hay ningún detalle. Si en dado caso tiene alguna duda, en este formatito, en la parte de abajo, se hicieron las anotaciones, ¿no? Que son 3 casos particulares en 3 fracciones en las que nosotros debemos analizar si estamos obligados a publicar esa información o publicamos información que se tenga que conservar durante un tiempo más. Entonces, ya que ustedes hayan analizado qué fracciones sí les corresponden, a partir de qué año empezaron a publicar, ya sea que su dependencia esté publicando desde el 2016 o que empezó a publicar del 2019 porque es de nueva creación, ahora ustedes tienen que solicitarnos la despublicación. Perdón, antes de solicitar la despublicación, ustedes tienen que respaldar. ¿Cómo van a respaldar la información? Recordemos que en el SIGOT, voy a bajar tantito esto. Recordemos que en el SIGOT nosotros publicamos trimestralmente información y estamos subiendo información de 2 formas. La forma principal es subir el formato de Excel. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos dirigimos aquí a la parte izquierda, elegimos la fracción y ya subimos el formato de Excel. Pero recordemos que en nuestros formatos de Excel van hipervínculos. En esos hipervínculos, el ciudadano puede descargar información anexa. Por ejemplo, volviendo al caso de la fracción número 1, que es nuestra normatividad,
Si la persona quiere bajar el decreto de creación, copia ese URL, lo pega en su navegador y baja el decreto de creación que usted cargó, pero en el repositorio. Es decir, en el menú que está acá de repositorio. Entonces, tenemos que hacer un respaldo doble, por decirlo así. Un respaldo de archivos de Excel y un respaldo de todos los archivos que subimos al repositorio. Porque al momento que nosotros vamos a borrar tanto el Excel como lo que se encuentra en el repositorio. Y entonces, aquí es donde está el problemita que habíamos dicho hace unos minutos. Si usted sigue utilizando un link de ese repositorio de los años que se van a despublicar, ese link se va a romper y entonces el ciudadano ya no va a poder descargar esa información. Por lo tanto, habría que cargarlo nuevamente, pero ya en los periodos que deben de quedar en nuestros portales. Bueno, ¿cómo vamos a hacer ese respaldo? Para ello, también nosotros hicimos un formatito en Excel. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí, ok. En ese formatito de Excel, vamos a ampliarlo un poquito más. Es algo semejante al que acabamos de ver. Estamos poniendo el artículo, el formato, los años, y estamos poniendo también una columna que dice Excel y otro que dice repositorio. Entonces, si usted va a despublicar la fracción 1 y nos va a pedir que se despublique, si usted está desde el 2016, nos va a pedir que se despublique desde el primer trimestre de 2016 hasta el primer trimestre de 2022. Es lo que se va a despublicar. Entonces, como eso se va a quitar, usted tiene que respaldarlo antes. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar, dependiendo el año, a la versión del SIGOT. Para la versión 1, estamos hablando de los años 2016 y 2017. Para la versión 2 es el año 2018. Y para la versión 3 del SIGOT es del 19 al actual. Entonces, vamos a hacer ahorita una prueba en la fracción 1. Digamos del año 2022, vamos a respaldar el primer trimestre porque el segundo trimestre lo vamos a dejar todavía. Entonces, voy a descargar el Excel de la fracción 1 del primer trimestre del año 2022. Me voy al SIGOT, me voy al menú Publicaciones y aquí elijo la fracción, que sería la 1, normatividad aplicable, ejercicio 2022, y voy a seleccionar el primer trimestre. Después doy clic en filtrar. Entonces, en la tabla de abajo me aparece la publicación que hice, ¿no? Ahí aparece el nombre de la fracción, el año, el periodo que se cargó, el nombre del archivo que cargué, incluso está la fecha en que hice la publicación y quién lo publicó. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle clic en este botoncito que tiene una flechita hacia abajo, es el botoncito amarillo. Si le doy clic allí, ya me descargó en mi carpeta descargas el formato FRAC 1-1trim 2022. Y ya que haya descargado este documento, lo voy a ir haciendo mis carpetas para ir respaldando en mi máquina. Cada quien puede hacerlo de la forma que guste. En el caso de aquí, hemos decidido que voy a compartir aquí nuestras carpetas. Hicimos una estructura para nuestro respaldo. De cada año hicimos una carpeta. Entonces, por ejemplo, aquí en el 2022, que es lo que acabamos de hacer, tengo una carpeta por cada fracción. Y dentro de cada carpeta tengo los periodos de carga. En el caso de aquellas fracciones que tienen varios formatos, por ejemplo, la fracción 10 tiene formato A y B, hice mis dos carpetas y dentro de estas están los trimestres o semestres o dependiendo del periodo de carga. Pongamos un ejemplo de la fracción 34. La fracción 34 tiene formato A hasta el formato G. Y esta es semestral, así que dentro de cada una de ellas está primer semestre y segundo semestre. Entonces lo que vamos a ir haciendo es de que Excel que yo baje,
lo debo de agregar en la fracción que le corresponde y en el periodo que le corresponde. En este caso sería el primer trimestre. Me voy a descargas. Aquí está el archivito que acabo de bajar. Y me regreso a mi carpeta de la fracción 1, primer trimestre, y aquí lo pego. De esa forma yo ya respaldé mi Excel. Ahora voy a respaldar lo que tengo en el repositorio. Para ello me tengo que ir acá nuevamente al menú, a donde dice repositorio. Tengo que seleccionar el artículo, tengo que seleccionar la fracción, de qué año lo quiero descargar y el periodo, en este caso el primer trimestre. Le doy mostrar archivos. En este primer trimestre yo solo había subido la Ley Federal de Trabajadores del Estado, porque hubo una actualización. Pero, por ejemplo, ahorita en el segundo trimestre que volví a cargar todos, le doy mostrar archivos, ahí están todos los documentos que volví a cargar. Si quiero bajarlos, entonces, de la misma forma, al lado derecho está el botón acciones y el botón descarga. Entonces, por ejemplo, del primer trimestre, yo solo subí le doy descargar. Si se da cuenta, nuevamente a la carpeta de descargas mandó el documento PDF. Entonces me voy nuevamente a descargas, corto de ahí el archivito y me regreso a donde estaba mi fracción 1 en el primer trimestre y ahí pego el PDF. De esa forma yo ya respaldé la fracción 1, el primer trimestre de 2022, respaldé mi Excel y respaldé el archivo que subí al repositorio. En este caso solo fue uno, pero van a haber fracciones donde hayan 10, 20, 100, no sé cuántos documentos usted haya cargado. Para eso, este archivito que le estaba mostrando de Excel nos va a servir para llevar como que un control. Bueno, ya descargué el Excel del primer trimestre del 2022 y también ya descargué el repositorio del primer trimestre de 2022. Y así lo tendríamos que ir haciendo para cada una de las fracciones. Es un trabajo algo pesado, podemos decir. Sin embargo, la mayoría, estoy seguro que de toda la información que ha cargado al SIGOT como al CIPOT, ha de tener un respaldo en su equipo. En el caso de nosotros, igual cada trimestre vamos guardando en una carpeta toda la información que vamos cargando al SIGOT y al CIPOT. De todas formas, es importante que verifique si está completa. Si está completa, ya no es necesario hacer este proceso que les enseñé ahorita. Si en dado caso no está completa, tendrían que bajar los archivos faltantes. O si de plano no han respaldado nada de todo lo que ustedes suben a los portales de transparencia, sí tendrían que descargar todo. Fracción por fracción, periodo por periodo, año por año, de las que se van a despublicar. Entonces, no sé si hasta este momento ustedes tengan alguna duda de lo que acabamos de explicar, para que entonces les ayude yo a ir sacando esas dudas y ya pasemos a algo más. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, que buenas tardes. Habla el señor Roberto del Instituto de Ciencia. Ok. Respecto a los organismos que tienen su propio repositorio, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues ahí ya tienes una gran ventaja, ¿no? Porque en el caso de que si tienes el repositorio, pues ya no es necesario que lo hagas acá en el SIGOT porque nunca subiste nada. Lo único que tendrías que bajar son tus Exceles. Si en dado caso no tienes una carpeta de respaldo de todo lo que has cargado, ¿sí? Por eso se les está avisando ahorita con tiempo para que analicen. Si ya tienen esa información ustedes guardadita, no es necesario que lo bajen todo. Sin embargo, si no la tuvieran guardada, sí va a ser importante que lo hagan. Para que entonces, después que hayan hecho este proceso de respaldar su información, puedan mandarnos un correo, como lo había mencionado el licenciado Víctor, mediante un oficio en la que ustedes nos van a decir, sí, necesito que se despublique tal a tal periodo de tal fracción, y entonces nosotros vamos a proceder, pero les vamos a dar un tiempo. O sea, del momento que nos mandes el oficio, les vamos a dar 45 días naturales. Aquí nosotros vamos a llevar un control, vamos a empezar a contar los días, ¿no?
Y cuando llegue el día 46 de ese oficio, vamos a empezar a bajar tu información. Y ya no les vamos a decir, el día de hoy voy a empezar a bajar tu información. Ya prácticamente tú sabrías que esa información se supone que ya debe estar guardada, ¿no? Entonces, si tú tienes un repositorio aparte, no hay ningún problema, pero sí tienes que descargar tus Exceles del SIGOT. Y después que hayan hecho ese proceso en el SIGOT, también tienen que hacerlo en el SIPOT. Ahí sí lo tienen que hacer ustedes, porque ustedes con la cuenta que tienen de administrador del SIPOT pueden darle de baja a todas las fracciones que se han cargado. No sé si con eso quedó respondida tu pregunta, Luis Roberto. Sí, muchas gracias, Inge. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Para que ahorita les muestre ya el formato de cómo van a solicitar su explicación. Sí, Lig, buenas tardes. Hablo de jurídico del INIFACE, soy el responsable de la unidad de transparencia del INIFACE. ¿Va a ser de los años 2016 a la fecha o también años atrás? No, de 2016, porque es cuando se empezó con este sistema SIGOT. Así, como apenas empecé este año con lo de transparencia, pues no tenía esa duda. Ok. Y hay que respaldar todo eso, ¿verdad? Lo de las tablas de Excel, todo eso de 2016 a la fecha entonces, para que quedemos limpios y empezamos a subir con el nuevo formato que usted nos proporcionará. Sí, sería para que empiecen a descargar. Ahora, ok, sí. Gracias, sí. Ahí aclarando un punto con lo que pregunta el compañero del INIFECH. No van a cambiar los formatos de publicación, ¿eh? Vamos a seguir publicando igual como lo venimos haciendo. Lo que vamos a despublicar es lo que ya cumplió en términos de las tablas. O sea, todo va a seguir siendo igual en las publicaciones. Lo que ya vamos a quitar de la visibilidad de los ciudadanos es lo que, según la tabla, ya se cumplió con el periodo que debió de haber estado publicado, nada más. ¿Sale? Ok, entendido, Inge, gracias. Claro, a las órdenes. Ok, muy bien. Me traía una última, ingeniero. Sí, claro que sí, man. Aquí de la semana estamos hablando. Traigo una duda. Ya una vez descargado en el SIGOT lo que es tanto el Excel como los archivos de repositorio, en la parte del SIGOT solo es darle de baja, ¿no? Porque al fin y al cabo, si quisiéramos respaldar también de ahí, pues estaríamos haciendo doble, ¿no? A ver, según lo que entendí es sobre lo del SIPOT, ¿dices? Sí, o sea, ya teniendo los archivos guardados del SIPOT, tanto el Excel como el repositorio, en el SIPOT sería nada más darle de baja, ¿no? Exactamente, sí. Okay. Ya que hayan hecho su respaldo del SIGOT, de Excel y del repositorio, ya en el SIPOT solo van a hacer el proceso de baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está alojado en el repositorio es en el SIGOT. El SIPOT no tiene repositorio. Así es. Y prácticamente el mismo formato es el que subimos a ambas plataformas. Así que solo como que se respalde el SIGOT quedan el respaldo de las dos plataformas, podríamos decir. Perfecto. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, una duda. Habla Jessica Vázquez de empresa. Las ligas para las versiones 1 y 2 nos las podrían volver a compartir. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, aprovechando lo que dice Jesse, muchos roots de los que están acá, si no es, yo creo que ya por ahí del 90% son nuevos, ¿verdad? Así que no tienen acceso a las versiones 1 y 2, tal vez solo a la 3, y son pocos los que tengan acceso a las 3. Vamos a hacer en estos días, en los que ustedes empiezan a analizar esto, vamos a cambiar las contraseñas para que la misma que están utilizando en este momento en la versión 3 sea la que ustedes puedan utilizar en la versión 1 y 2. ¿Sale? Ahora, en la versión 1 y 2, tal vez para algunos sí va a haber un doble usuario, es decir, pongo como ejemplo aquí Gubernatura. Antes del 2019, sí, ahorita la atiendo, permítame tantito, Antes del 2019 éramos oficina del gobernador y del 2019 en adelante ya quedamos como gubernatura, así que el correo cambió. Antes era oficina gobernador @transparencia y ahora es gubernatura @transparencia.
Lo mismo va a pasar para algunas dependencias, ¿no? Que cambió su nombre, como Consejería Jurídica, que en las versiones 1 y 2 tenían otro nombre su correo. Entonces les voy a proporcionar el nombre del correo que estaban utilizando, pero la contraseña va a ser la misma que tienen en este momento, ¿sale? Así que ya hay por medio de un WhatsApp, cada responsable de unidad de transparencia que no puede entrar a sus cuentas anteriores me dice para que yo les proporcione sus claves de acceso, ¿sale? Ahora sí, discúlpeme, le escucho. Creo que es de CECES. ¿Me escucha, Inge? Sí, lo escuchamos. Mire, con respecto, bueno, tenemos dudas con respecto a la fracción 42. En el caso del secretariado no es aplicable de acuerdo a la tabla de aplicabilidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el área responsable ha venido generando una justificación trimestre a trimestre. Entonces, como no es aplicable de acuerdo a la tabla, ¿podemos deshabilitarla definitivamente? O lo que pasa es que de acuerdo al oficio que nos envía la circular, dice que se debe conservar la del ejercicio en curso, el trimestre en curso, pero no sé si aplica también para los que no deben reportar esa fracción. Ok, mire, allí, como les mencionamos al inicio, y usted bien lo dice, hay una tabla de aplicabilidad que nos valida el ITAIPS. Todas las fracciones que sí le aplican son las que usted está forzosamente para cargar, tanto en el SIGOT como en el CIPOT. Si no le aplican, no hay que cargar nada. Únicamente se pide una justificación que es anual, y esa justificación se hace en la configuración del SIGOT. Ahí subimos una justificación cada año de no aplica, y ya no es necesario que cada trimestre suba otra justificación. Si en el dado caso de usted, en su tabla de aplicabilidad, dice que esa fracción no le aplica, deshabilítela, no pasa nada. ¿Vale? Ok, Inge. Y en el caso del CIPOT, también deberíamos respaldar, o sea, independientemente de que se vayan a deshabilitar o a eliminar, ¿tenemos que respaldar también la información del CIPOT o basta con que respaldemos la del SIGOT? Solo con la del SIGOT, es lo que comentábamos ahorita hace un momento con otro compañero. Solo la del SIGOT, porque se replica la información, es lo mismo. Si usted baja el Excel del CIPOT, es el mismo que subió en el SIGOT. Así que estaría duplicando información. Si usted su respaldo va a ser, no sé, 5 gigas, va a tener 10 gigas, ¿no? Y va a ser nada más información duplicada. Ok, gracias. De nada. Inge Zabaleta. Estamos en la recta final de los 9 minutos. Habla el licenciado Alvin. ¿Me escucha? ¿Qué dice, pues, amigo Alvin? Dígame. ¿Qué tal? Disculpe, una pregunta nada más. ¿Para cuándo pretenden, que nosotros completemos este proceso? ¿Cuánto tiempo le estaremos dando el seguimiento de esto? Porque entiendo que hay una necesidad de depurar los servidores y el almacenamiento. Va a llevar su tiempecito. No va a ser de que de aquí a la otra semana ya lo tengamos. Ahorita se les va a dar un tiempo para que ustedes hagan ese análisis fracción por fracción de cuánta información se va a despublicar. Y en el momento que nos manden el oficio diciendo de tal a tal periodo se va a despublicar, de ahí vamos a contar 45 días. Ok. ¿Sale? Y ya después de esos 45 días ya empezamos a bajar la información. Ok, perfecto. Sí, porque nosotros lo tenemos normado, nada más es preguntar qué tanto tiempo pretenden en el promedio para el seguimiento. Muchas gracias. Inge, a ver. Una pregunta, ¿cómo voy a saber de qué año para atrás debo de empezar o hasta qué año debo de despublicar? ¿De qué dependencia usted? De economía. Economía. Y el trabajo, ok. Bueno, en el caso de ustedes, antes estaba separado economía y Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Sí, ahorita lo que subes a los portales es ya de la Secretaría de Economía y el Trabajo. Así es. Entonces, lo que tiene que ver con Secretaría de Economía y el Trabajo, que empezaron a publicar de 2019 en adelante. Si no me equivoco, de 2018. Ok, fue finales de diciembre que hubo el cambio, ¿no? Pero ya la información
que se cargó del primer trimestre de 2019, ya fue hasta marzo de 2019, ¿no? Así es, sí, primer trimestre. Entonces, a partir de 2019 empieza a correr lo de Secretaría de Economía y el Trabajo. Ok. Entonces, ahí prácticamente tú vas a hacer el trabajo de, por decirlo así, 3 dependencias. Tienes que analizar como Secretaría de Economía y el Trabajo, y aparte analizar como Secretaría de Economía y también como Secretaría del Trabajo. Okay. La cosa es de que Secretaría de Economía como tal y Secretaría del Trabajo dejó de publicar hasta el cuarto trimestre de 2018. Nada más tienes que ver que el tiempo que ya haya durado esa información arriba de los portales ya haya terminado, para que entonces tú digas, bueno, de Secretaría del Trabajo vamos a borrar del 2016 al 2018 tal fracción. Perdón, no borrar, despublicar, porque no vamos a borrar la información, vamos a descargarla. Entonces tú vas a analizar cuál se va a descargar y cuál va a quedar en el portal. Porque hay fracciones como la 4 que vimos que tiene una periodicidad de 6 años. Entonces, lo que haya publicado Economía del 2016 al 2018 en la fracción 4 va a quedar completito. Así, ok. Perfecto. Y lo que hayas publicado en la fracción 4 como Secretaría de Economía y el Trabajo va a quedar 2019, 2020, 2021 y lo que estás ahorita. O sea, no se va a borrar, no se va a descargar nada. ¿Sale? Sí, sí. Ese es el análisis que debes hacer en esa tablita, saber hasta dónde llegó Economía el Trabajo y hasta dónde llegó Economía y hasta dónde llegó solito el Trabajo, ¿no? Porque sí, mucha información, casi un 80% se va a bajar y va a quedar muy poquita. Y ya en el siguiente año, porque esto lo vamos a estar haciendo ya periódicamente, ya va a ir desapareciendo poco a poco hasta que solo nos quedemos con la información que debe de estar, ¿no? Según las cargas que vayamos haciendo. Sí, y en el caso de cuando era Secretaría del Trabajo, por ejemplo, las claves para poder accesar a las versiones anteriores, ¿me los proporcionarán o cómo? Sí, yo te las voy a dar, no te preocupes. ¿Vale? Okay. A ver, ¿por qué no, compañeros? Sé que hay más dudas, ¿por qué no nos cambiamos a la otra liga, por favor? Porque esta ya terminó. Entonces, ya ahí en el grupo les pusimos la liga de la segunda hora. Por favor, no, si gustan cerrar y nos conectamos en la otra, por favor. Y ahorita continuamos con aclarando las dudas allá.